mostrarnos tu gloria cada día, Señor, por mostrarnos tus milagros, por mostrarnos tu poder sobrenatural, tu amor, tu misericordia, tu confianza, Señor. Te pedimos perdón por nuestras faltas, Señor, porque siempre en nuestra humanidad, en nuestra carne, Señor, pecamos contra ti, pecamos contra tu santidad, Señor. Te pedimos perdón y que nos ayude, que nos cambie, que nos conviertas de verdad a Cristo y a su Evangelio, que el carácter de Cristo sea en nosotros, que la mente de Cristo sea en nosotros, que el Espíritu de Cristo sea quien nos guíe, nos dirija en todas las áreas de nuestra vida, Señor, y que todo lo que hagamos de palabra, obra y pensamiento, intención y voluntad, lo hagamos en tu nombre, Padre, y para la gloria eterna, en el nombre de Cristo, para la gloria eterna de Dios. Señor, que por tu palabra hoy los ciegos puedan ver, los sordos puedan oír, los que están durmiendo se despierten y los que están muertos venga vida, Señor. Que despierta el espíritu de tu pueblo, despierta a tu iglesia, Señor. Despierta a tu pueblo en este tiempo final, en este tiempo que cada día que pasa, Señor, es un día menos que esperamos para tu venida, Señor. Cada día que pasa se acerca tu venida y tu promesa a cumplirse, Dios mío, y las señales de los tiempos y todo lo que estamos viendo, Dios mío, dan testimonio de que la venida tuya, Jesucristo, está a las puertas, que queda poco tiempo. Y es tiempo de que la iglesia se despierte, se arrepienta, se humille, busque tu rostro, Señor, busque tu presencia, busque tu palabra, Señor, y pida y clame a Dios con un corazón contrito y humillado. Clamemos todos, unir a una sola voz a Dios para que tenga de nosotros misericordia y para que pueda venir el poder del Espíritu Santo y sanar la tierra del corazón de tu iglesia y sanar a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Que esta palabra sea una palabra de poder, de prodigio, de señal, de sanidad y de milagros, Señor, como lo ha sido siempre desde el principio, como fue en la iglesia primitiva, sea ahora con nosotros en la iglesia de Jesucristo de los últimos tiempos, de los últimos días. Y así se ha hecho, Padre, para la gloria de tu nombre, en el nombre precioso y poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Estamos, creo, acercándonos al tiempo de gloria para el pueblo de Dios, para la iglesia. Cuando se vuelva a Dios, a Cristo, el último de los hijos que Él espera que se vuelva, entonces descenderá un poder del cielo, un poder glorioso, y las señales, las sanidades, los prodigios y los milagros que estamos viendo nosotros en estos días será visto por toda carne. Todos verán la gloria del Señor. Como dice la palabra, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará cuando vean esta gloria derramada del cielo sobre su pueblo, sobre su iglesia, sobre nosotros, sus hijos. Cuando el mundo vea la gloria, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. La palabra de Dios se va a cumplir, hermanos. Estamos viviendo en el último tiempo, como decía el profeta Daniel, en el fin de los tiempos. Y estamos viviendo y esperando que Dios, que se humille el pueblo de Dios, que se humille completamente la iglesia para que descienda el poder de lo alto, para que venga el bautismo de fuego y de poder sobre el pueblo de Dios, sobre la iglesia de Jesucristo de estos últimos días. De manera personal creo que he visto al Señor hacer prodigios y milagros. Estamos en el tiempo entrando al tiempo de las señales, de las sanidades, de los prodigios, de los milagros que Dios prometió y por los que la iglesia primitiva oró, para que Dios extendiera su mano y hiciera señales, sanidades, prodigios y milagros, mientras ellos con denuedo predicaban la palabra de Dios y daban testimonio de la gloria de Dios y de los milagros que Dios hace hasta estos días. El Dios de milagros está vivo
y el poder de Dios está presente. Necesitamos solo humillarnos como pueblo, como iglesia, todos en un solo corazón, en un solo espíritu, para ver la gloria manifestarse, para que el poder de Dios que va a venir convierta hasta el último cristiano, hasta el último hijo de Dios que está escrito en el libro de la vida y dispuesto por Dios desde antes de la fundación del mundo, para que la iglesia, al convertirse ese último hijo, ese último cristiano o cristiana, la iglesia, entonces el Señor venga y arrebate a su novia y la lleve a las bodas del Cordero, a las bodas celestiales. Y de eso creo que es la palabra hoy. De una u otra manera el Espíritu Santo me pone y me habla a mi corazón y dice que la iglesia está entrando en el tiempo de las sanidades, de las señales, de las sanidades, de los prodigios y de los milagros. En esta semana, última semana, tuvimos el testimonio de la mamá de nuestra hermana Caroline, que estaba postrada y que Dios la levantó. Y que yo puse una foto ahí, donde ella está de pie, erguida, cuando no podía ni siquiera sentarse. Y Dios la levantó, usó la ciencia, porque Dios es soberano y usa lo que Él quiere. Podía haberlo hecho por un milagro y solo por el poder sobrenatural, pero a Él le plació usar la ciencia y la medicina y algunos avances de la tecnología. De la misma manera, mi hermana Susana hablaba de su esposo Alejandro, que también fue sanado de un cáncer, operado, y que los últimos exámenes que se hizo mostraban, fue operado del cáncer y fue puesto tratado con radiación y esas cosas, que son los tratamientos con los que el hombre y la ciencia tratan los cánceres. La peste destructora también de estos días, al igual que esta pandemia del coronavirus. Entonces, también ahí Dios mostró un milagro. Dios mostró un milagro. Y hoy mi hermana Nancy también da testimonio de cómo su mamá, de 82 años, fue operada también de un cáncer. Y que para la gloria del Señor ahora está bien. Y entonces vamos viendo nosotros cómo el Señor en uno y en otro va mostrando su gloria y va cumpliéndose la palabra. Y esto se debería multiplicar, esto debería venir en un avivamiento de santidad, cuando la iglesia se vuelve y se arrepiente, y la iglesia de Jesucristo, el pueblo de Dios, en estos días, se arrepiente y se vuelve a la palabra de Dios, para vivir la palabra de Dios. Entonces, en santidad, predicaremos la palabra de Cristo con denuedo, con poder de lo alto, con poder del Espíritu Santo, y entonces Dios extenderá su mano y hará señales, sanidades, prodigios y milagros, como estamos viendo ante nuestros ojos que Él está haciendo. Y la iglesia primitiva en el libro de Hechos, en el capítulo 4, en el verso 23 en adelante, dice: los creyentes piden confianza y valor. Hechos 4, 23. Y aquí aparece la iglesia orando para que Dios les diera valentía, les diera poder para no hacer caso a las amenazas, porque los amenazaban a no seguir predicando al Cristo resucitado ni los milagros de Dios. Los religiosos, el Sanedrín y todos los religiosos del tiempo del Señor, los fariseos, y todo su consejo de ancianos, lo apresaron a los apóstoles para que no siguieran predicando de la gloria de Jesucristo. Y los apresaban y los intimaban a que no, los amenazaban a que no predicaran más en el nombre del Señor Jesús. Los encarcelaban y algunos golpeados con varas,
Pero ellos no escatimaron, no se detuvieron, porque había un fuego en sus corazones, había una unción poderosa del Espíritu en su vida, que ardía, como decía en Jeremías, ardía en sus huesos, en la médula de sus huesos, en su pecho y en su corazón, en su alma, en su espíritu y en su cuerpo, ardía un fuego. Y eso es lo que le pedimos al Padre en el nombre de Jesús, que haga arder ese fuego en nuestros corazones para predicar la palabra con denuedo, con poder, y su evangelio, su nombre sea glorificado, exaltado, y los hijos de Dios que aún no se convierten y que están atrapados en tinieblas sean liberados y puedan venir a la luz de Cristo, al evangelio, a su palabra, y nacer de nuevo del Espíritu, del agua y del Espíritu de la palabra de Dios. Nacer de nuevo y ser nuevas criaturas. Y la iglesia esté santificada para ser arrebatada a los cielos. Bueno, la iglesia primitiva oró por estas cosas. La iglesia primitiva fue perseguida. Y en esa persecución en que los amenazaban y los intimidaban, trataban de intimidarlos para que no predicaran más. Ellos se juntaban, lloraban y glorificaban a Dios y le pedían a Dios valor, confianza. Así el Señor nos dé valor y confianza en estos días, la iglesia de Jesucristo de este último tiempo. Se ha hecho en el nombre de Jesús para la gloria del Padre. Amén. Dice Hechos 4:23, los creyentes piden confianza y valor, y dice, y puestos en libertad, que habían sido llevados presos por los ancianos fariseos, dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor. Dios es soberano, hermanos. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilatos con las gentes, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo, valentía, con poder, hablen tu palabra. Y escuche bien, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, milagros, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que había creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, y como tenía una heredad la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. En el nombre de Jesús, amén. Lo que quiere decir esta palabra, hermanos, que
los apóstoles y la iglesia de Cristo estaba totalmente despojada de la codicia y del amor por las cosas terrenales. De verdad ellos se convirtieron al Señor. Y para ellos lo importante era la vida espiritual que Cristo les daba y la misión a que fueron llamados, que era predicar el Evangelio con poder, a predicar al Cristo, como dijo Pablo, crucificado, pero como dice aquí, también resucitado, porque eso dice aquí. Y con gran poder los apóstoles, en el verso 4:33 del libro de Hechos dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. ¿Ve? Pablo decía, y no quise saber más ni hablar más, saber más en medio de ustedes, y con temor y temblor estuve en medio de ustedes, y lo único que quise hacer era presentarles a Cristo y a Cristo crucificado. Pero la iglesia primitiva predicó a Cristo crucificado y resucitado. Y nosotros también lo predicamos, debemos como la iglesia al final predicarlo de la misma manera. Y predicarlo reinando a la diestra del Padre. Y que su venida es pronta. Que su venida está a las puertas. Así que la iglesia primitiva fue perseguida por ser fiel al Señor. Y dice aquí, puestos sin libertad, ninguno se fue a su casa. Ninguno corrió a esconderse o alguna cosa. Dice, y puestos en libertad, salieron de la cárcel, ¿cierto? Donde los amenazaron los fariseos, los principales sacerdotes y los ancianos, y les dijeron que no predicaran más de Jesús el Cristo. Y ellos, puestos en libertad, vinieron a los suyos, se juntaron con sus hermanos y contaron todo, dieron una cuenta ahí delante de la iglesia de todo lo que habían dicho los principales sacerdotes y los ancianos y de lo que habían hecho contra ellos. Y ellos, la iglesia, habiéndolos oído, alzaron unánimes, en un solo ánimo, en un solo espíritu, un solo clamor, una sola voz. Alzaron la voz a Dios y dijeron, escuche bien lo que dijeron. La primera palabra que dice aquí es soberano. Y esta palabra, hermanos, no es solo para leerla, tiene que entender lo que significa soberano. Jesucristo es soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Dios es soberano. Él domina todas las cosas. No hay ningún poder sobre Él. Él tiene el poder de todas las cosas y sobre todas las cosas. Todo está bajo su mano, bajo su poder, bajo su mandato. Todo lo que ocurre porque Dios lo permite o Dios lo provoca. Así es. Soberano significa que Él es el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Es el poder sobre todo poder. Y la voluntad de Dios, y Dios en su soberanía hace prevalecer su voluntad. Y para eso Él lo hace como Él quiere, usando medios humanos, medios celestiales, poder sobrenatural, usando cosas naturales, ciencia natural, medicina, médicos. Él hace como Él quiere. Él usó una mula, hermanos. Por eso puedo decir yo que me usa a mí. Porque Él sí fue y usó la mula para hablarle al profeta ciego, a Balán, el profeta ciego. Bueno, si una mula pudo hablar, hermanos, por el poder de Dios, bueno, por el mismo poder puedo hablar yo en este día, para la gloria de Dios y de Cristo. Así que no somos nada especial. El especial es Dios. No tenemos mérito alguno. Los méritos todos son de Cristo. No hay poder en el barro, si no hay poder en el alfarero, que del barro hace una obra, que del barro nos creó y hace una obra, y es soberano para deshacer la obra completa y hacer una nueva, o para sanar la que tiene. Él escoge los medios y Él escoge en su perfecta voluntad, porque la voluntad de Dios es buena,
agradable y perfecta, aunque nosotros permanentemente estamos contra ella. Pero Dios es soberano y su voluntad se hará, hermanos, y su palabra se cumplirá. Por eso no tiene sentido escapar de Dios, no tiene sentido rebelarse contra Dios, no tiene sentido intentar hacer las cosas a nuestra manera, porque la soberanía de Dios y la providencia de Dios siempre nos vencerá. Por eso es mejor humillar el corazón, y con un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido de todo pecado, entregarnos a Él, entregarnos a su soberanía, a su voluntad, a su misericordia, a su amor, a su piedad. Entregarnos, hermanos. Cuando el hombre y la mujer se arrepiente de sus pecados y se entrega a Dios, está actuando sabiamente. Cuando el hombre se soberbece contra Dios, se rebela contra Dios, está actuando como un necio. Porque Dios no puede ser burlado ni vencido por nadie ni por nada, porque Él es soberano y es omnipotente, todopoderoso. No hay nadie más poderoso que Dios. Dios es todopoderoso y es soberano, y lo que Él determina que se haga, se hará. Jamás ningún hombre va a burlar la voluntad perfecta de Dios, porque la palabra de Dios lo dice. Dios no puede, hermanos, ser burlado. Así que lo mejor para nosotros como pueblo de Dios es escuchar su palabra, escuchar su consejo y entregarnos a su voluntad. Decir y reconocer que Él es soberano, que Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, todopoderoso, sabe todo lo que pensamos, todo lo que está en nuestro corazón, conoce todo lo que aún nosotros mismos no conocemos de nosotros mismos. Él lo conoce todo y Él lo puede todo. Y nosotros tenemos que entender que Él es un Dios soberano. Y lo que Él dice se hace. Y lo que Él dice que ocurrirá, ocurrirá. Y no hay nada que nosotros podamos hacer más que orar, pedir perdón y entregarnos a Él. Y pedirle a Él que nos dé entendimiento, para no vivir permanentemente luchando contra Él y su voluntad. Si mi pueblo se humillare, dice 2 de Crónicas 7:14. Y en el 7:13 dice, cuando yo mandare la peste sobre mi pueblo. Y luego en el verso 14, 2 de Crónicas 7:14, dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y me buscare, y se volviera de sus malos caminos, y me buscare de todo su corazón, llorare a mí, clamare a mí, yo iré desde los cielos y descenderé, y sanaré su tierra. Ese es el remedio para la pandemia del coronavirus. Cuando el pueblo de Dios entienda que el llamado, que aunque esto fue a todo el mundo, esto fue para hacer un llamado a la iglesia a volverse a Dios. Pero la iglesia aún no entiende. Son muy pocos los que entienden. Son muy pocos a los que aún les ha resplandecido la luz de Cristo. Muy pocos, hermanos. Y Dios quiere que todos sus hijos y toda la iglesia, absolutamente todos, entiendan estas cosas. Y no solo las entiendan, las acepten con gozo y las obedezcan. Eso es lo que Dios quiere. Por esa razón estamos viviendo las cosas que estamos viviendo. Así que dice, y puestos en libertad, Hechos 4:23, y puestos en libertad, los apóstoles puestos en libertad, fueron los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos del Sanedrín, de los fariseos les habían dicho. Y la iglesia, habiendo oído a los discípulos, a Pedro, a Juan y a los otros, alzaron unánimemente la voz a Dios, clamaron a Dios y dijeron, soberano Señor. Ellos sabían lo que significaba la palabra soberano. En estos días hay muchos que no tienen idea de qué es la soberanía de Dios. Y no es porque a lo mejor no entienden, a lo mejor entienden el concepto y a lo mejor tienen una definición de la palabra soberano más completa que lo que yo tengo. Pero yo no tengo un conocimiento intelectual de esta palabra, tengo un conocimiento espiritual de esta palabra, que es lo que no tienen muchos, hermanos. Lamentablemente y tristemente muchos no entienden lo que es la soberanía de Dios, porque eso se revela por el Espíritu Santo. Bendito sea el Dios del cielo.
Y la iglesia primitiva lo tenía revelado. Por eso ellos a una voz y en un ánimo, unánimes, a una voz, clamaron a Dios y dijeron, mire lo que le dijeron, soberano Señor, tú eres el Señor omnipotente, todo está en ti, tú eres el que manda, tú eres el que tiene dominio de todas las cosas. Tú, Señor, eres el soberano, Rey de reyes y Señor de los señores, Jesucristo. No hay poder que esté sobre ti. Eso le dijeron. Soberano Señor, tú eres el Dios. Mire, y ahora le nombran las obras. Tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. ¿Está entendiendo lo que es la palabra soberano? Es grande, hermanos. No puede hablar de Dios usted y hablar de la omnipotencia de Dios sin entender que Él es soberano sobre todas las cosas. Y Él escoge, hermanos. Yo he contado varias veces que cuando yo recién me entregué al Señor y Dios empezó a trabajar con este corazón duro, con este duro de servir, con este hombre abominable, con este hombre soberbio y pecador más que todos los hombres. Cuando Dios empezó a trabajar con este hombre, hace 20 años atrás, yo no entendía nada de estas cosas. No sabía de su soberanía, de su santidad, de su poder. Y por gracia y misericordia, el soberano Rey de reyes y Señor de los señores, Jesucristo, desde ese tiempo, por gracia y misericordia y por fe, me dio su Santo Espíritu y empecé a entender lo que es imposible que el hombre natural, sin Cristo, sin Dios, sin el Espíritu Santo, sin haberse arrepentido de corazón y de verdad y haberse entregado de corazón y de verdad a Dios, pueda entender. Porque si no tiene el Espíritu Santo, no tiene a Cristo, y si no tiene a Cristo, no es de Él. Eso dice la palabra. Y en estos días hay muchos hermanos que vagan en religiones, que vagan en conocimientos teológicos carnales, que vagan en enseñanzas que han recibido de hombres corruptos de entendimiento. Que Dios libre a la iglesia de todas estas cosas y entienda la iglesia, hermanos, qué significa ser soberano. Y cuando yo empezó a trabajar hace 20 años atrás, yo le preguntaba al Señor, porque nadie quería escuchar. Yo hablaba y hablaba de Dios, pero veía que la gente cerraba su corazón. Algunos se reían, otros se burlaban, otros se escondían, otros se arrancaban, otros cruzaban la calle, pero nadie quería escuchar el mensaje que Dios había puesto en mi corazón. Y entonces yo le dije a Dios, Señor, yo no quiero seguir con esto. A mí no me interesa ser nada, ni estar ahí, ni hablar. Yo lo único que quiero es tener tu espíritu y estar contigo. No importa, no quiero estar adelante ni en algún lugar, no. Me interesa, yo solamente quiero estar en el último lugar, pero en tu presencia contigo. Y se lo dije a Dios y le presenté mi renuncia y le dije, esta gente no quiere escuchar. Y lo que dijo el Señor fue, porque yo le pregunté tantas veces, ¿por qué a mí? ¿Por qué me elegiste a mí, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Entonces el Señor me dijo, porque yo soy Dios y no cambio. Y yo elijo a quien quiero, a quien yo quiero. Y no me hablen más de este asunto. Eso fue lo que Dios me dijo. Y ahí yo entendí lo que significa ser soberano. ¿Entiende lo que le estoy hablando? Y nadie puede doblar la mano de Dios ni llevarlo a la voluntad. El hombre no puede llevar a Dios a su voluntad humana, no puede. Porque jamás la voluntad del hombre será buena como es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta para todos. Aunque permanentemente nosotros luchamos contra su voluntad, luchamos contra su deidad, contra su santidad, contra su soberanía, contra su omnipotencia, porque somos necios, que Dios nos libre. Pero esta iglesia lo entendió, la iglesia primitiva entendió estas cosas. Y por eso oraba de esta manera, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Bendito sea Dios. En el verso 4:26, de hecho dice, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a uno contra el Señor y contra su Cristo. Claro, así está el mundo contra el Señor y contra Cristo. Y así estaba el mundo cuando Dios me llamó y me mandó a predicar. Entonces el mundo que estaba contra el Señor y Cristo no quería oír.
Y algunos oían, pero de oír a obedecer había un cielo y la distancia del cielo a la tierra, del oír y obedecer, había una distancia entre el cielo y la tierra. Y luego dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato, los reyes, los príncipes del mundo, con las gentiles y el pueblo de Israel, todos se unieron contra Cristo. Y cuando nosotros recién nos convertimos, de verdad, todos están unidos contra Cristo y parece que fuera contra nosotros. Y entonces uno lo único que quiere hacer es dejar y decirle a Dios, no, yo renuncio. Pero bueno, Pablo decía, cuando era niño hablaba como niño y juzgaba como niño, pero cuando ya dejé de ser niño, entonces vi que el amor es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y eso es maravilloso. Y ese amor cambia, nos convierte y nos fortalece. Y su gracia nos sostiene para que podamos caminar en la voluntad de Dios. Bendito sea el Dios del cielo. Y todas estas cosas, de que se resistieran, de que estuvieran en contra, dice aquí, que estaban en tu consejo antes determinado, antes que sucediera, ya Dios lo tenía terminado. Esto no sorprende a Dios, hermano. Dios no puede ser sorprendido. Dios sabe todas las cosas. Y Él no improvisa, Él tiene un plan perfecto. Así que usted cree y confía en Dios y deje que Dios desarrolle su plan perfecto en su vida. No luche contra Dios, no luche contra el Espíritu, no contriste al Espíritu Santo. Humille su corazón y deje que Dios le guíe. Él irá bien y tendrá paz en su vida. Y luego dice, y ahora Señor, siguen orando ellos, la iglesia primitiva aquí dice, y ahora Señor, mira sus amenazas y conceda a tu siervo que con todo denuedo hablen tu palabra. Ellos no pidieron riquezas, ellos no pidieron nada para ellos no pidieron que la gente los reconociera y que dijeran, mira, ahí va ahí va Pedro, que sana enfermo, que levanta muertos. A ellos no les interesaba, ellos estaban vaciados de toda codicia, vanidad y orgullo. Dios los había limpiado. Bendito sea el Dios del cielo. Y lo único que ellos anhelaban, y lo único que la iglesia de este tiempo debe anhelar, es lo que la iglesia primitiva anheló. Esto que dice aquí. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo, concede a tu iglesia, que con todo denuedo, con todo poder del Espíritu Santo y valentía por el poder del Espíritu Santo, hablemos tu palabra. Eso es lo que debemos pedirle a Dios. Mientras, escuche bien, extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios y milagros mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido un corazón de hombre, son las que yo tengo guardadas para los que me aman, dice el Señor. Y esos son los milagros, los prodigios, las señales, las sanidades que hemos estado viendo y las vemos ahora cada vez más cerca. En su soberanía Dios escogió usar la ciencia, usar la medicina, usar un médico, usar un medicamento, usar lo que Él quiere usar. Porque Él podía también usar un instrumento, un ángel del cielo, o un mensajero de la tierra, uno de los suyos, un siervo, una sierva, y Él puede usar a quien quiera. Bendito sea Dios, Él es soberano. Y Él escoge a quien quiere. Y le da a correr al que Él quiere. Y nosotros tenemos que aceptar su voluntad. ¿Está entendiendo? Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, con poder, con valentía, la palabra de Dios. Creo que estamos entrando en el tiempo en que yo ya estoy viendo más seguido señales, sanidades, prodigios y milagros. Ahí en el grupo están ahí los testimonios de los milagros y los prodigios, señales y milagros y sanidades que el Señor ha hecho. Sanando cánceres, que es una peste destructora, como esta pandemia del coronavirus, como la diabetes, y como la bulimia, y como la anorexia, y como la depresión endógena, y todas las clases de depresiones, como las crisis de pánico, y toda clase de enfermedades psicosomáticas que son enfermedades satánicas.
Que Dios nos libre y destruya toda obra del diablo, porque a eso vino Jesucristo. Pero principalmente que Dios nos convenza de pecado, porque no hemos creído en el Señor y en su palabra como debemos creer. Que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, que el Espíritu Santo convence a la iglesia de pecado y la iglesia se vuelva a Dios y se vuelva a su palabra. Y podamos creer para ver su gloria, porque Él quiere mostrarnos su gloria. Medite en estas cosas, medite en esta palabra, medite en estas cosas que Él enseña. Abra su corazón y persevere hasta el fin. Acepte la disciplina del Señor con gozo y con paz. Y crezca en la gracia, en la fe, en la gracia, en el amor. Que todo fruto del Espíritu Santo crezca en su vida y usted sea de verdad un árbol con frutos de Cristo para otros. Y que sus frutos estén maduros para que otros puedan acercarse a la sombra del Señor y comer de su fruto, para que sean sanados en su espíritu, en su alma y en sus cuerpos. Porque esta palabra y la obediencia a esta palabra es medicina, refrigerio y salud para nuestro cuerpo, para nuestros huesos, para nuestro espíritu, para nuestra alma. Es sanidad completa. Bendito sea Dios. Que el Dios de paz les bendiga, que el Dios de paz les guarde, que el Dios de paz les dé todo entendimiento, toda gracia y sabiduría y fe reciban del Señor, para la gloria del Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les guarde. Que el Señor bendiga su casa y guarde su casa. Que el Señor le libre, que los ángeles de Dios acampen alrededor de su morada, que ninguna plaga toque su morada, que ninguna plaga toque su familia, ninguna plaga toque la familia de Dios. Y que podamos ver los prodigios, señales y milagros. Amén. Amén. Es tiempo de sanidades. Es el tiempo de Dios para su iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un abrazo, hermanos. Que Dios los bendiga.